Hola a todos, soy tu narrador y estoy aquí para ayudarte a dormir plácidamente. Antes de comenzar nuestra historia, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Además, si crees que Dios es real, dale like y suscríbete a este canal. Nunca creí en cosas sobrenaturales. Siempre pensé que las historias de fantasmas y maldiciones eran solo invenciones para asustar a los niños. Pero eso cambió la noche que encontré la cinta. Estaba limpiando el ático de mi abuela, un lugar polvoriento y olvidado lleno de cajas de recuerdos viejos. Mientras apartaba una pila de libros antiguos, vi algo que sobresalía debajo de una manta rota, una vieja grabadora con una cinta dentro. La grabadora parecía casi intacta, a pesar de los años. Su carcasa estaba cubierta de una capa de polvo, pero los botones todavía brillaban bajo la luz tenue del foco del ático. Por curiosidad, saqué la cinta. La etiqueta estaba escrita a mano, con tinta desvanecida. No reproducir. Me reí entre dientes, pensando que quizás era alguna broma de mi abuelo. Él siempre tenía ese sentido del humor oscuro. Sin pensarlo mucho, coloqué la cinta de nuevo en la grabadora y presioné play. Al principio solo hubo estática, un ruido blanco que llenó la habitación, haciéndome sentir un escalofrío. Luego, una voz suave y quebrada comenzó a hablar. Si estás escuchando esto, es demasiado tarde. Mi corazón se detuvo por un momento. La voz continuó, pero no era clara. Era como si estuviera susurrando desde un lugar muy lejano. A medida que avanzaba la cinta, escuché algo más. Era un sonido detrás de la voz, como pasos, pero no podía entenderlo del todo. La sensación de estar observado creció en mí. Miré alrededor del ático, pero no había nada fuera de lo común. La voz repitió algo varias veces. No mires atrás. Era tan insistente que sin darme cuenta, mis manos comenzaron a temblar. Entonces, ocurrió algo que me dejó helado. La grabadora se apagó sola y la cinta retrocedió completamente sin que yo tocara nada. El cuarto se sintió más frío y por un instante juraría que escuché un susurro justo detrás de mi oreja. No miré atrás. Simplemente tomé la grabadora y bajé corriendo las escaleras, sintiendo que algo o alguien me seguía de cerca. Guardé la grabadora en un cajón de la sala, intentando convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía quitarme de la cabeza la voz y esas palabras. No mires atrás. Era como si se hubieran grabado en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos podía escuchar el eco de la cinta, mezclado con el sonido de mis propios latidos. A medianoche, algo me despertó. Un sonido. Era el mismo ruido blanco de la grabadora, pero provenía del salón. Mi cuerpo se congeló. No había forma de que la grabadora estuviera encendida. La había apagado, incluso desconectado las baterías antes de guardarla. Pero ahí estaba, reproduciendo la cinta como si alguien hubiera presionado play. Reuniendo el poco valor que tenía, salí de mi habitación y caminé lentamente hacia la sala. A cada paso, el ruido se hacía más fuerte. La grabadora estaba sobre la mesa, aunque yo la había dejado en el cajón. La cinta giraba y la voz hablaba de nuevo. Esta vez era más clara, más directa. Has abierto una puerta. Ahora no puedes cerrarla. Mis manos temblaban mientras intentaba apagarla, pero los botones no respondían. La cinta seguía reproduciéndose y la voz cambiaba. Era como si múltiples personas estuvieran hablando al mismo tiempo, susurros superpuestos en diferentes tonos. Escuché mi nombre entre ellos. La habitación se sentía más pequeña, como si las paredes se acercaran, y el aire se volvía más pesado. Entonces, todo quedó en silencio. La grabadora se apagó de golpe,
dejando la cinta parada en medio de la bobina. Pero justo cuando pensaba que había terminado, una sola palabra resonó en el cuarto, claramente audible. Detrás. Mis piernas se sintieron como de plomo, incapaces de moverse. Quería girarme, pero el miedo me paralizaba. Solo podía mirar fijamente la grabadora, esperando que algo o alguien se materializara detrás de mí. No sé cómo encontré el valor para moverme, pero de alguna manera mis pies me llevaron de vuelta a mi habitación. Cerré la puerta con seguro y empujé una silla contra ella, como si eso pudiera detener lo que fuera que estuviera ocurriendo. Me senté en la cama, abrazando mis rodillas, intentando convencerme de que todo era un sueño, un malentendido. Pero sabía que no lo era. Podía sentirlo en el aire, una presencia que no pertenecía a este mundo. Pasaron unas horas en silencio, hasta que comenzó nuevamente. Un golpe suave, rítmico, proveniente del salón. Era como si alguien estuviera tocando la madera de la mesa con los nudillos. Luego, el sonido cambió. Se hizo más fuerte, más insistente. Mi corazón martillaba en mi pecho. No quería salir, pero tampoco podía quedarme ahí esperando. Tomé mi teléfono y encendí la linterna, deseando que esa pequeña luz fuera suficiente para enfrentar lo que estaba sucediendo. Abrí la puerta lentamente y el sonido cesó de inmediato. La sala estaba oscura, pero algo era diferente. La grabadora no estaba donde la había dejado. Miré alrededor, buscando, y finalmente la vi. Estaba en el suelo, justo frente a la puerta del ático. La cinta giraba otra vez, pero esta vez no había ruido blanco. Lo que escuché fue un murmullo. Eran palabras rápidas y entrecortadas, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no entendía. Pero entonces, algo cambió. La voz se hizo clara por un momento y dijo: «No puedes escapar». De pronto, la grabadora se apagó sola, pero el murmullo continuó. No provenía de la cinta, sino del ático. Un sonido bajo y constante, como un susurro colectivo. No quería subir, pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y desesperación, me empujó a hacerlo. Cada paso hacia el ático me hacía sentir más pesado, como si una fuerza invisible intentara detenerme. Cuando finalmente abrí la puerta, el murmullo cesó. Todo estaba en silencio. Subí lentamente, iluminando el espacio con mi teléfono. La luz era débil, pero suficiente para ver lo esencial. Allí, en el centro del ático, había una silla vieja. Encima, la grabadora. Y junto a ella, una nueva cinta, con una etiqueta que decía: «Juega si te atreves». El sudor corría por mi frente mientras me acercaba lentamente a la silla. La grabadora permanecía inmóvil, pero la cinta nueva parecía casi viva. La etiqueta escrita a mano brillaba débilmente bajo la luz de mi teléfono. «Juega si te atreves». Las palabras eran una invitación y una amenaza al mismo tiempo. Me debatí entre huir y quedarme. Una parte de mí sabía que no debería tocarla, que no debería escucharla, pero la otra parte, la que no podía soportar el misterio, me impulsó a hacerlo. Con manos temblorosas, levanté la cinta y la inserté en la grabadora. Al presionar play, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. La voz empezó suave, casi gentil, pero era la misma que había escuchado antes. Esta vez, sin embargo, no hablaba enigmáticamente. Decía mi nombre, una y otra vez. Luego comenzó a describir cosas: mi casa, mi habitación, los objetos que tenía sobre mi escritorio. Sabía cosas que nadie más podía saber. Entonces la voz dijo algo que me heló la sangre: «Mira detrás de ti». Mis piernas se paralizaron. El aire se volvió insoportablemente denso. Quería girarme, pero el miedo me tenía atrapado. Sentía una presencia detrás, como si alguien estuviera ahí,
observándome. La grabadora seguía hablando. Si no miras, no te hará daño, pero si lo haces... No terminé de escuchar lo que dijo. Mi instinto me obligó a girarme, y entonces lo vi. Una figura oscura, sin rostro, estaba parada en la esquina del ático. Era alta, con una sombra que parecía extenderse y rodearme. Sus ojos eran 2 puntos vacíos que absorbían toda la luz. No gritó, no se movió, pero su simple existencia me llenó de un terror que no sabía que podía sentir. Solté la grabadora y corrí. Bajé las escaleras tan rápido que casi caigo. Cerré la puerta del ático de un portazo y salí de la casa sin mirar atrás. Dejé todo, incluso mis cosas personales. No regresé por días. Cuando finalmente reuní el valor para volver con ayuda, el ático estaba vacío. La grabadora, las cintas, incluso la silla habían desaparecido. Los vecinos decían que nadie había entrado ni salido desde que me fui. Pero yo sabía lo que había visto. Y aunque nunca volví a escuchar esa voz, hay noches en las que todavía siento una presencia detrás de mí, esperando que mire otra vez. Nunca volví a presionar play. Y tú, si alguna vez encuentras una cinta que no debería ser reproducida, hazte un favor, no juegues. Nunca pensé que una cámara vieja pudiera cambiar mi vida de esta manera. Era un regalo de mi abuelo, una cámara Polaroid de los años 70 que él usaba para capturar sus recuerdos. La encontré mientras revisaba cajas en el sótano, cubierta de polvo pero en buen estado. La parte extraña era que había un rollo de película dentro, aún sin usar, como si esperara a ser descubierto después de tantos años. Decidí probarla esa misma tarde. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de colinas, y el paisaje parecía perfecto para experimentar. Salí al jardín y apunté la cámara hacia un árbol grande que había estado ahí desde que tengo memoria. La luz era perfecta, y el clic de la cámara resonó en el aire tranquilo. La Polaroid expulsó la foto, y mientras esperaba a que se revelara, sentí una pequeña emoción. Sin embargo, lo que vi me dejó helado. La foto mostraba el árbol, pero no estaba solo. Había una figura borrosa, apenas visible entre las ramas. Parecía una persona, pero sus contornos no eran claros. Me reí nervioso, pensando que tal vez era un defecto de la película o algún reflejo extraño. Pero algo en esa figura me resultaba perturbador. No era solo su forma, sino cómo parecía mirar directamente a la cámara, como si supiera que la estaba observando. Guardé la foto y volví a intentar. Esta vez apunté hacia la casa, específicamente a la ventana del segundo piso, donde estaba mi habitación. Presioné el botón y la cámara expulsó otra foto. Cuando la imagen apareció, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. En la ventana, claramente visible, había una silueta. Pero lo extraño era que yo vivía solo. La cámara seguía en mis manos, pero ahora temblaban. Miré hacia la ventana de mi habitación, convencido de que no encontraría nada. Sin embargo, la silueta ya no estaba. La casa parecía completamente tranquila, igual que siempre. Pero no podía ignorar lo que acababa de ver en la foto. Respiré hondo, intentando calmarme. Quizás solo era una coincidencia, un juego de sombras. Necesitaba asegurarme, así que decidí tomar otra foto, esta vez del interior de la casa. Subí las escaleras y apunté la cámara hacia el pasillo largo que llevaba a las habitaciones. Presioné el botón y mientras esperaba que la imagen se revelara, escuché un ruido detrás de mí. Era como un susurro, débil, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro para detenerme en seco. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Tragué saliva y miré la foto. Ahí estaba de nuevo, al fondo del pasillo, justo frente a mi habitación, la misma figura. Estaba más clara esta vez y parecía estar más cerca.
Podía distinguir los contornos de un rostro pálido, sin expresión, pero con una mirada penetrante que parecía atravesarme incluso desde la fotografía. Mi instinto me decía que debía dejar la cámara, salir de la casa y no mirar atrás, pero algo me empujaba a seguir. Tal vez era la necesidad de entender, de saber qué estaba sucediendo. Caminé hacia mi habitación, mis pasos resonando en el suelo de madera. Cuando llegué, todo parecía normal. La cama estaba hecha, las cortinas cerradas, el aire inmóvil, pero el ambiente se sentía pesado, como si algo invisible estuviera allí conmigo. Decidí tomar una última foto, directamente dentro de la habitación. La cámara emitió su característico clic, y mientras la imagen comenzaba a formarse, el aire a mi alrededor pareció volverse más frío. Me quedé observando cómo los colores emergían lentamente en la fotografía, y cuando finalmente vi la imagen completa, casi dejé caer la cámara. En la foto, yo estaba de pie, justo donde estaba en ese momento, pero la figura estaba detrás de mí, tan cerca que podía sentir su presencia. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si cada respiración requiriera un esfuerzo sobrehumano. La figura en la foto estaba claramente detrás de mí, con sus ojos vacíos clavados en mi reflejo. Me congelé, incapaz de girarme, temiendo lo que podría encontrar. La cámara seguía en mi mano, pero ahora pesaba como si fuera de plomo. Finalmente, reuní el valor suficiente para girar la cabeza lentamente. No había nada, solo el vacío de mi habitación, con las cortinas ondeando ligeramente debido a una brisa que no recordaba haber sentido antes. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero cada vez que lo intentaba, el recuerdo de esas fotos llenaba mi mente con una sensación de terror indescriptible. Me dije a mí mismo que era suficiente, que no tomaría más fotos, pero mientras me daba la vuelta para salir de la habitación, la cámara emitió un clic por sí sola. Me detuve en seco. La cámara estaba en mi mano y no había presionado nada. Una nueva foto comenzó a salir y mi corazón latía tan fuerte que sentí que se me saldría del pecho. Con manos temblorosas, sostuve la foto y esperé a que se revelara. Cuando la imagen se formó completamente, sentí que mis piernas perdían fuerza. Era yo, pero no estaba solo. La figura estaba delante de mí esta vez, mirándome directamente, con una mano extendida hacia la cámara. Su rostro, antes borroso, ahora era perfectamente visible. Una sonrisa torcida y unos ojos que parecían absorber toda la luz de la habitación. El miedo se transformó en pura desesperación cuando me di cuenta de algo más. Mi reflejo en la foto no estaba mirando a la figura, me estaba mirando a mí, como si supiera algo que yo no. Tiré la foto al suelo y retrocedí hacia la puerta, decidido a salir de esa casa de inmediato. Pero antes de que pudiera alcanzar la salida, la cámara emitió otro clic, y otro, y otro. Las fotos salían una tras otra, cubriendo el suelo, cada una mostrando imágenes más perturbadoras que la anterior. La figura se acercaba más y más con cada toma, hasta que, finalmente, en la última foto, no había ninguna figura, solo yo, mirando directamente a la cámara con esa misma sonrisa torcida. Las fotos cubrían el suelo, como si fueran un testimonio de mi inevitable destino. Mi respiración era errática y el sonido de mi corazón retumbaba en mis oídos. Decidí que no podía quedarme allí ni un segundo más. Dejé caer la cámara, con la esperanza de que todo terminara si me alejaba de ella. Pero justo cuando me giré para correr, las luces de la casa parpadearon y todo quedó en completa oscuridad. El silencio era absoluto. Ni siquiera podía escuchar el sonido del viento afuera. Sentí algo detrás de mí,
esa presencia inconfundible que había estado acechándome desde la primera foto. No necesitaba girarme para saber que estaba allí. Mi piel se erizó y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Entonces lo escuché. Un susurro, apenas audible, que decía una sola palabra: sonríe. En ese momento, las luces parpadearon de nuevo y me vi reflejado en el espejo de la sala. Pero no estaba solo. Allí, junto a mí, estaba la figura, con esa sonrisa torcida y esos ojos oscuros que parecían devorarme. Antes de que pudiera reaccionar, la cámara, desde el suelo, emitió un último clic. Cuando miré la foto final, la entendí. Era una imagen de la sala, pero no había nadie. Yo tampoco estaba allí. Todo estaba vacío, excepto la cámara, que ahora yacía en silencio eterno. Sentí un vacío indescriptible, como si mi propia existencia hubiera sido arrancada de la realidad. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Desde entonces, nadie me ha visto, ni ha encontrado la cámara. Pero a veces, alguien menciona que encuentra fotos extrañas en casas abandonadas o en cajas olvidadas. Fotos de lugares conocidos, con una figura en el fondo, siempre sonriendo. Y si alguna vez encuentras una de esas fotos, ten cuidado. Podrías ser el próximo en desaparecer. Siempre he sido una persona curiosa, pero jamás pensé que eso me metería en problemas. Todo comenzó el día que encontré el diario. Estaba limpiando la vieja casa de mi abuela después de su fallecimiento, una tarea que me resultaba tan pesada como emocional. En el desván, entre cajas de fotografías descoloridas y cartas olvidadas, encontré un pequeño cuaderno de cuero con las esquinas desgastadas. Su aspecto era ordinario, pero algo en él me llamó la atención. La cubierta estaba lisa, sin ninguna inscripción, pero al abrirlo, noté que algunas páginas estaban llenas de una caligrafía delicada, mientras que otras estaban completamente en blanco. Me senté en el suelo y comencé a leer. Las primeras páginas hablaban de cosas cotidianas, como el clima y recetas, nada fuera de lo común. Pero cuanto más avanzaba, más extrañas se volvían las entradas. Parecía que la persona que lo escribió había comenzado a detallar cosas inquietantes, como sombras que se movían solas o voces que escuchaba por la noche. En una de las últimas entradas escritas, las palabras estaban torcidas, como si hubieran sido escritas con prisa o miedo. Decía: este diario no es mío. Escribe solo una frase que me dejó frío, pero que atribuí a la imaginación de alguien con mucho tiempo libre. Me llevé el diario a casa, pensando que podría ser una curiosidad interesante para investigar más tarde. Esa noche, lo dejé sobre mi escritorio y me fui a dormir. Sin embargo, no pude descansar. Me desperté en mitad de la noche con una sensación extraña, como si algo me estuviera observando. Miré hacia el escritorio y el diario seguía allí, pero algo era diferente. Estaba abierto, aunque yo recordaba claramente haberlo cerrado. Me levanté y me acerqué para inspeccionarlo. Había una nueva entrada escrita, una que no estaba ahí antes. Las palabras eran simples, pero me helaron la sangre. ¿Por qué me trajiste aquí? Leí las palabras una y otra vez, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Tal vez me lo había imaginado. Tal vez alguien en la casa lo había escrito como una broma, aunque sabía que vivía solo. Cerré el diario con fuerza y lo dejé en un cajón. Me convencí de que todo era producto de mi mente cansada, pero el sentimiento de inquietud no desapareció. A la mañana siguiente, el diario estaba de nuevo sobre mi escritorio, abierto en una página en blanco. Sentí un escalofrío al recordar que lo había guardado la noche anterior. Lo recogí con manos temblorosas y entonces algo ocurrió. Frente a mis ojos,
Las palabras comenzaron a formarse en la página vacía, como si una mano invisible estuviera escribiendo. Decían: no me ignores. Dejé caer el diario al suelo y retrocedí, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué estaba pasando? Tomé el diario nuevamente, tratando de mantener la calma, y pregunté en voz alta: ¿quién eres? Sentí una brisa helada atravesar la habitación, aunque no había ventanas abiertas. Cuando miré el diario otra vez, una nueva respuesta apareció. Estoy atrapado. Mis pensamientos corrían descontrolados. ¿Quién estaba atrapado? ¿Cómo era posible que el diario escribiera solo? Quería deshacerme de él, tirarlo lejos, pero algo en mí se resistía. Sentí una extraña conexión con esas palabras, una mezcla de miedo y curiosidad que no me dejaba apartarme. Decidí seguir leyendo. Abrí el diario en una página anterior, buscando alguna pista. Las entradas se volvieron más incoherentes, pero un patrón comenzó a surgir. Todas hablaban de alguien, o algo, que estaba atrapado en un lugar oscuro, buscando ayuda para escapar. Las últimas palabras en la página que leí antes de cerrarlo nuevamente fueron: no es solo un diario, es una puerta. Mi corazón se detuvo. Cerré el diario de golpe y lo dejé sobre el escritorio. No quería saber más, no esa noche. Pero mientras apagaba las luces para intentar descansar, sentí una presencia en la habitación. No estaba solo. Esa noche fue un caos. Intenté dormir, pero la sensación de que alguien o algo me observaba no desaparecía. Cada crujido de la casa, cada sombra que se movía bajo la luz de la luna, parecía cobrar vida. Miré hacia el escritorio desde mi cama, y aunque el diario estaba cerrado, juraría que podía escuchar el roce de las páginas moviéndose, como si algo invisible estuviera hojeándolo. Decidí enfrentar mi miedo. Me levanté y caminé lentamente hacia el escritorio. Encendí la lámpara, pero la luz parecía más tenue de lo habitual. El diario seguía ahí, cerrado, pero la habitación estaba impregnada de un silencio tan pesado que era casi ensordecedor. Tomé el diario en mis manos y antes de abrirlo susurré: ¿qué quieres de mí? La respuesta llegó de inmediato, no en palabras, sino en una sensación. Una ráfaga helada recorrió mi cuerpo, y cuando abrí el diario, las palabras ya estaban escritas: libérame. Traté de mantener la calma, aunque mi mente estaba al borde del pánico. ¿Cómo puedo hacerlo?, pregunté, con la voz apenas audible. No esperaba una respuesta inmediata, pero las palabras comenzaron a formarse de nuevo. Decían: escribe mi historia. En ese momento, todo tuvo un sentido aterrador. El diario quería que yo escribiera algo, pero ¿qué significaba eso? No tenía idea de quién o qué estaba detrás de esas palabras. Sin embargo, sentí una fuerza invisible que me impulsaba a obedecer. Tomé un bolígrafo y con manos temblorosas escribí: estoy aquí para ayudarte. ¿Quién eres? La respuesta apareció lentamente, letra por letra. Fui como tú. Las palabras eran vagas, pero su peso era inmenso. Intenté ayudar y quedé atrapado. Ahora es tu turno. Mi estómago se hundió. Esto no era una petición, era una advertencia. De repente, las luces de la habitación parpadearon y el diario comenzó a temblar en mis manos. Sentí que el aire se volvía más frío, como si algo estuviera entrando en la habitación. Las páginas del diario se abrieron solas y una nueva frase apareció: escribe o únete a mí. Las palabras escribe o únete a mí resonaban en mi mente como un eco interminable. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar el pecho. La pluma estaba en mi mano y el diario parecía esperar, con un peso inexplicable que no solo era físico, sino también emocional. No voy a hacer esto, murmuré, más para convencerme a mí mismo que para desafiarlo. Pero tan pronto como dejé caer la pluma,
Las luces de la habitación parpadearon de nuevo y se apagaron por completo. La oscuridad era total y el aire se volvió helado. Entonces lo sentí, una presencia detrás de mí, inmóvil pero abrumadora. Un susurro rompió el silencio, tan cerca de mi oído que sentí su aliento. Última oportunidad. El miedo me paralizó. No podía moverme, ni siquiera podía gritar. Con manos temblorosas recogí la pluma y volví a abrir el diario. El espacio en blanco parecía infinito y cada vez más opresivo. No sabía qué escribir, pero las palabras comenzaron a fluir, como si alguien más guiara mi mano. Estoy aquí, atrapado por mi propia curiosidad. Si estás leyendo esto, es demasiado tarde para mí. Mientras las palabras se formaban, sentí como algo dentro de mí se desgarraba, como si la conexión entre mi cuerpo y mi alma estuviera desvaneciéndose. Las páginas se llenaron rápidamente, cada línea más oscura y más intensa que la anterior. La sensación de la presencia detrás de mí se desvaneció, pero fue reemplazada por un vacío profundo, un abismo que parecía estar absorbiéndome. Cuando terminé la última palabra, el diario se cerró por sí solo y el silencio volvió. Me desplomé en el suelo, sintiendo una extraña mezcla de alivio y vacío. Miré alrededor de la habitación. Todo parecía normal, pero algo en mí había cambiado. Me levanté lentamente y miré el diario sobre el escritorio. Esta vez, la inscripción en la portada era diferente. Decía: tu turno. Salí corriendo de la casa, dejando todo atrás, pero el diario no me dejó. A la mañana siguiente, estaba en mi escritorio, esperándome, con una nueva página en blanco. Sabía lo que significaba. Había tomado mi lugar, y ahora estaba destinado a buscar al próximo curioso. Si encuentras un diario que parece normal, ten cuidado. No lo abras, porque una vez que lo hagas, tu historia también se convertirá en parte de sus páginas, y nunca podrás escapar. Nunca pensé que heredar algo de un tío al que apenas conocía podría cambiar mi vida para siempre. Cuando me informaron que había dejado un objeto para mí en su testamento, no le di mucha importancia. Siempre lo había considerado una figura distante, alguien extraño que vivía solo en una cabaña en el bosque. Así que, cuando recibí la vieja maleta de cuero que él había guardado durante años, solo pensé que sería un recuerdo más de su excentricidad. La maleta era pequeña, desgastada, con marcas de uso que contaban historias de viajes que jamás conocería. La cerradura estaba rota y la cubierta olía a humedad y algo metálico que no podía identificar. Me senté en la sala de mi casa y con una mezcla de curiosidad y nostalgia la abrí. El contenido no tenía sentido al principio. Había una manta vieja cuidadosamente doblada, un par de fotos antiguas y un pequeño diario de cuero. Sin embargo, cuando retiré la manta, algo cayó al suelo con un sonido sordo. Una pequeña bolsa de tela había rodado hacia mis pies. La levanté y cuando la abrí, mi estómago dio un vuelco. Dentro de la bolsa había dientes. No eran postizos ni de plástico, eran reales. Algunos estaban amarillentos y rotos, mientras que otros parecían casi nuevos. Los conté, con las manos temblando. Había al menos 20. Cerré la bolsa rápidamente, sintiendo un frío inexplicable recorrer mi espalda. Decidí buscar respuestas en el diario, pero las páginas estaban en blanco. Lo hojeé con rapidez, sintiendo que algo no cuadraba. Entonces, justo en la última página, una sola frase escrita en tinta descolorida llamó mi atención. No los dejes salir. Me reí nervioso, intentando convencerme de que era una broma elaborada. Pero el malestar no desapareció. Esa noche, la maleta permaneció en un rincón de la sala, pero la sensación de estar siendo observado comenzó a crecer. Esa noche fue inquietante.
Me desperté varias veces con la sensación de que algo estaba mal. Cada vez que abría los ojos, miraba hacia el rincón donde había dejado la maleta, aunque la oscuridad la ocultaba casi por completo. Parecía que el aire a su alrededor era diferente, más pesado. Intenté convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Finalmente, alrededor de las 3 de la madrugada, un ruido me sacó de mi ligero sueño. Era un golpeteo suave, rítmico, como si alguien estuviera golpeando la maleta desde adentro. Me incorporé en la cama, mi corazón latiendo con fuerza, y agudicé el oído. El sonido se detuvo, pero el silencio que le siguió fue peor. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No pude ignorarlo. Bajé las escaleras, cada paso resonando como un tambor en la quietud de la casa. La sala estaba fría, mucho más de lo que debería estar en pleno verano. Allí estaba la maleta, exactamente donde la había dejado, pero algo había cambiado. El diario, que yo recordaba haber cerrado, ahora estaba abierto en el suelo, junto a la bolsa de dientes, que parecía haber sido desatada. Me acerqué lentamente, y justo cuando me agachaba para recoger el diario, el golpeteo comenzó de nuevo. Esta vez no venía de la maleta, sino de dentro de la pared detrás de ella. Mi respiración se volvió errática mientras trataba de convencerme de que era un ratón o alguna tubería vieja. Pero no era eso. Los golpes eran demasiado rítmicos, casi humanos. Tomé la maleta y, con manos temblorosas, la volví a abrir. Todo seguía igual. La manta, las fotos, la bolsa. Pero entonces vi algo que no estaba antes. Entre las fotos había una nueva, amarillenta y gastada. En ella, una figura alta y delgada se veía de pie en un campo oscuro, sosteniendo algo en las manos. Me incliné para ver mejor, y mi sangre se heló cuando noté que lo que sostenía era la misma maleta que ahora estaba frente a mí. El ruido detrás de la pared se detuvo, y en su lugar escuché algo peor, un susurro. Era bajo y casi incomprensible, pero juraría que decía: «Ya vienen». El susurro llenó la habitación como si viniera de todas partes, envolviéndome en una sensación de pánico absoluto. Dejé caer la maleta al suelo, retrocediendo mientras mi mente buscaba desesperadamente una explicación lógica. Pero no había lógica en esto. Algo más estaba ocurriendo, algo que no podía entender ni controlar. La maleta, ahora tirada en el suelo, parecía moverse ligeramente, como si algo en su interior estuviera vivo. Mi primer instinto fue salir corriendo de la casa, pero una fuerza inexplicable me mantuvo en el lugar, mis pies arraigados al suelo. Entonces, el diario, todavía abierto en el suelo, comenzó a llenarse de palabras, letra por letra, como si alguien invisible lo estuviera escribiendo. «Están aquí», decía la primera línea. Luego, rápidamente, apareció otra. «No mires atrás». La frase me hizo temblar. El aire en la habitación se volvió denso, y sentí que una presencia se acercaba. Mi mente gritaba que no lo hiciera, pero mi cuerpo no obedecía. Giré lentamente la cabeza hacia el rincón más oscuro de la sala. Al principio, no vi nada, solo sombras. Pero entonces, mis ojos se ajustaron y lo vi. Era una figura, alta y retorcida, con extremidades demasiado largas y un rostro que no tenía rasgos distinguibles, solo una masa oscura y vacía. Su cabeza se inclinó ligeramente, como si me estuviera observando, y en sus manos llevaba la bolsa de dientes. Quise gritar, pero el sonido murió en mi garganta. La figura dio un paso hacia mí, y luego otro, cada movimiento acompañado por un crujido que parecía provenir de sus propios huesos. La habitación se sentía más pequeña con cada segundo, el aire cargado de un olor metálico y rancio. El diario comenzó a escribir de nuevo por sí solo.
Las palabras aparecían frenéticamente. Corre, corre, corre. Por fin, mis piernas respondieron. Corrí hacia la puerta, sin importarme dejar la maleta, el diario o cualquier otra cosa. Pero antes de alcanzarla, las luces parpadearon y la figura apareció frente a mí, bloqueando la salida. Su rostro, o lo que parecía serlo, se inclinó hacia mí y aunque no tenía boca, escuché claramente un susurro. No puedes escapar. El pánico me consumía. Sentía el frío de la figura frente a mí, como si drenara todo el calor de la habitación. Mi mente buscaba desesperadamente una salida, pero no veía nada más que esa sombra inmensa bloqueando la puerta. Sus dedos largos y huesudos se movieron hacia mí, y un sonido bajo, como un rugido ahogado, llenó el aire. Entonces lo vi, el diario en el suelo, con nuevas palabras que se formaban rápidamente. La maleta. Solo así terminará. No entendía del todo, pero sabía que no tenía otra opción. Miré hacia la maleta, que ahora parecía latir como si tuviera un corazón dentro. Mis piernas temblaban, pero me obligué a avanzar hacia ella. Cada paso era un acto de pura voluntad, sintiendo la mirada de la figura clavada en mi espalda. Tomé la maleta y la abrí por última vez. El contenido había cambiado. Ahora, en lugar de la manta y las fotos, había un espejo pequeño y roto junto con la bolsa de dientes. Mi reflejo en el espejo parecía distorsionado, como si no fuera completamente mío. En la superficie agrietada se formaron palabras escritas con algo rojo, como si fueran de sangre. Devuélvelo a donde pertenece. No entendía lo que significaba. ¿Qué? ¿A dónde? Drenia, grité, esperando una respuesta. Pero el silencio fue la única respuesta que obtuve. La figura permanecía inmóvil, observándome, como si estuviera esperando mi próximo movimiento. Miré la maleta nuevamente y luego a la figura. Todo parecía girar a mi alrededor, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. Cerré la maleta y con toda la fuerza que pude reunir la arrojé hacia la figura. Para mi sorpresa, ésta se detuvo. No se movió hacia mí, ni hizo ningún sonido. La habitación pareció congelarse por un momento eterno. Entonces, la figura desapareció. El aire volvió a sentirse normal, y el silencio se rompió con el leve sonido de la maleta cerrándose sola. Todo parecía haber terminado, pero algo en mi interior me decía que no era tan simple. Cuando me acerqué a la maleta, vi que la bolsa de dientes había desaparecido. En su lugar, había una sola hoja arrancada del diario, con un mensaje final. Ahora es tu carga. Quise deshacerme de la maleta, tirarla lejos y olvidarlo todo. Pero al día siguiente, estaba de nuevo en mi sala, esperándome como si nunca la hubiera tocado. Entendí entonces lo que mi tío había dejado para mí. La maleta nunca se va, solo busca al siguiente. Si alguna vez encuentras una maleta como esta, no la abras, porque una vez que lo hagas, nunca podrás deshacerte de ella, y siempre habrá algo o alguien que te siga esperando. Nunca fui un gran aficionado a las fotografías antiguas, pero algo me impulsó a comprar aquella caja en el mercado de antigüedades. Estaba llena de fotos en blanco y negro, amarillentas por el tiempo, que parecían retratar momentos cotidianos de los años 50 y 60. Familias en picnics, niños jugando y parejas sonrientes. El vendedor, un hombre mayor con una mirada inquietante, me advirtió con una sonrisa torcida. Estas fotos tienen historia, pero tal vez no quieras conocerla. Lo tomé como un truco de ventas, una forma de hacerlas más interesantes, y pagué sin pensarlo mucho. Esa noche, al llegar a casa, me senté en la sala con las fotos esparcidas sobre la mesa. Las observé detenidamente,
disfrutando de los detalles de una época que no era la mía. Había algo en ellas que no podía identificar, algo que me hacía sentir incómodo. Entonces noté algo extraño. En casi todas las fotos había una niña pequeña, de unos 8 años, de pie al fondo de la escena. Llevaba un vestido claro y tenía el cabello largo y oscuro. No parecía pertenecer a las familias fotografiadas. Siempre estaba sola, mirando fijamente a la cámara. Al principio pensé que era coincidencia. Quizás las fotos eran de un vecindario pequeño y la misma niña aparecía en varios eventos. Pero cuanto más revisaba las imágenes, más evidente se hacía que algo no encajaba. La niña no solo estaba en muchas fotos, estaba en todas. A veces, apenas visible entre los árboles de un parque, otras, asomándose por una ventana en el fondo. Pero siempre ahí, siempre mirando directamente a la cámara. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Cómo era posible? ¿Quién era esta niña? Decidí buscar alguna pista en la caja, pero no había nada más, solo las fotos. Una inquietud crecía en mi pecho, pero me convencí de que todo debía tener una explicación lógica. Tal vez eran montajes o algún truco fotográfico antiguo. Mientras guardaba las fotos, una cayó al suelo. La recogí y al darle la vuelta, encontré algo escrito a mano en el reverso. Ella nunca se queda en las fotos, siempre encuentra el camino. Esa noche dormí con dificultad. Sentía como si algo me estuviera observando desde la oscuridad. A la mañana siguiente, desperté con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Las fotos que había dejado en la mesa de la sala ahora estaban esparcidas por el suelo, como si alguien las hubiera revisado durante la noche. Un escalofrío recorrió mi espalda. Vivía solo y sabía que nadie más podía haberlas tocado. Las recogí lentamente, tratando de ignorar el creciente malestar en mi pecho. Mientras las revisaba una vez más, noté algo que no había visto antes. En una de las fotos, tomada en lo que parecía ser un parque, la niña ya no estaba en el fondo. Había desaparecido por completo. Me convencí de que tal vez me había confundido, que no había estado ahí desde el principio. Pero entonces encontré otra foto que había cambiado. Era una imagen de una familia en una cena, con la niña al fondo asomándose por una ventana. Pero ahora, en lugar de estar afuera, estaba dentro de la casa, de pie detrás de una de las sillas, como si formara parte de la escena. Sentí un nudo en el estómago. Esto no era normal. Las fotos parecían cobrar vida, cambiar cuando no las miraba. El miedo se convirtió en curiosidad morbosa y comencé a revisarlas todas con más atención. En cada una, la posición de la niña había cambiado. En una foto de una boda, donde antes estaba entre los árboles, ahora estaba de pie junto a los novios, con su expresión inmutable. En otra, tomada en una feria, estaba sentada en una banca al lado de un grupo de niños, aunque claramente no pertenecía a ellos. Mi corazón latía con fuerza mientras las dejaba caer una a una sobre la mesa. Entonces, mi mirada se detuvo en una foto que me heló la sangre. Era una imagen de una sala de estar, con una familia sonriendo hacia la cámara. Pero no era cualquier sala de estar, era la mía. Y la niña estaba allí, de pie en el rincón, mirándome directamente. El aire se volvió pesado y sentí un frío inexplicable en la habitación. Miré hacia el rincón donde la niña aparecía en la foto. No había nadie, pero la sensación de estar siendo observado era insoportable. Intenté calmarme, pensando que tal vez estaba perdiendo la razón. Sin embargo, algo me hizo mirar de nuevo la foto, y fue entonces cuando noté algo aún más aterrador. La niña ya no estaba en la imagen. Mis manos temblaban mientras dejaba caer la foto sobre la mesa. ¿Cómo era posible que la niña desapareciera de la imagen?
Miré a mi alrededor, tratando de calmar mi mente, pero la sensación de estar siendo observado seguía ahí, como una sombra invisible que me rodeaba. El silencio de la casa era ensordecedor, roto únicamente por el leve crujido de la madera bajo mis pies. Tomé el resto de las fotos y comencé a revisarlas frenéticamente. Una por una, las imágenes habían cambiado. La niña ya no estaba en ninguna de ellas. En su lugar, los fondos se veían más oscuros, como si algo sombrío hubiera comenzado a consumir las escenas. Algunas fotos, que antes eran nítidas y claras, ahora estaban borrosas, casi irreconocibles. Mi corazón dio un vuelco cuando encontré una nueva foto que no había visto antes. No estaba entre las demás la noche anterior. Era de mi dormitorio, tomada desde un ángulo que mostraba claramente mi cama deshecha y la ventana abierta. Pero lo que me heló la sangre fue lo que había al pie de la cama. La niña estaba allí, de pie, con el rostro inclinado hacia un lado y las manos extendidas, como si esperara algo. Su mirada parecía atravesar el papel y clavarse directamente en mí. Dejé caer la foto y corrí hacia mi habitación, con el corazón martillando en mi pecho. La puerta estaba cerrada, aunque yo recordaba haberla dejado abierta. Giré el pomo lentamente y empujé la puerta, temiendo lo que podría encontrar. La habitación estaba vacía, pero el aire estaba cargado, como si algo invisible acabara de irse. Miré hacia la cama. La colcha estaba arrugada, como si alguien se hubiera sentado allí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras notaba algo en el suelo, justo al lado del marco de la cama. Era una nueva foto. La recogí con manos temblorosas y casi me desplomé al verla. En la foto aparecía yo, sosteniendo las fotos en la sala, exactamente como había estado unos minutos antes. Pero esta vez, la niña no estaba en el fondo. Estaba detrás de mí, con una sonrisa torcida y las manos extendidas hacia mi hombro. Sentí un frío gélido en la nuca y, sin atreverme a mirar atrás, dejé caer la foto y corrí hacia la puerta principal. Corrí hacia la puerta principal, sintiendo que cada sombra en la casa se movía, que cada rincón ocultaba algo que me observaba. Mi respiración era errática y las manos me temblaban tanto que apenas pude girar la llave para abrir la cerradura. Finalmente, logré salir al exterior, donde el aire frío de la noche me golpeó como una bofetada. Pero incluso allí, el miedo no me dejó. Miré hacia la casa, esperando ver algo en las ventanas, alguna señal de la niña o de lo que fuera que estuviera jugando conmigo. Todo estaba oscuro, silencioso, pero ese silencio no me tranquilizaba. Era más como un vacío, una ausencia inquietante. Decidí que no podía quedarme más tiempo con esas fotos. Entré a toda prisa, recogí la caja y las fotos y las llevé a un lote vacío a unas calles de mi casa. Saqué un encendedor del bolsillo y prendí fuego a todo. Las llamas devoraron las imágenes rápidamente, dejando un olor acre y metálico en el aire. Por un momento, sentí un alivio. Pensé que todo había terminado. Regresé a casa y traté de convencerme de que estaba a salvo. Esa noche dormí con la luz encendida, aunque el sueño apenas llegó. Cada pequeño sonido me sobresaltaba, y la sensación de ser observado nunca se desvaneció del todo. A la mañana siguiente, al despertar, encontré algo en la mesa de mi sala. Era una foto, una sola. En ella estaba mi casa, vista desde el exterior, con la ventana de mi dormitorio claramente visible. Y en esa ventana, la niña estaba allí de nuevo, mirándome fijamente, con su sonrisa torcida. Entendí entonces la advertencia en el reverso de la primera foto. Ella nunca se queda en las fotos, siempre encuentra el camino.
Ahora sé que no importa lo que haga, no puedo escapar. La niña ya no está en las fotos, está aquí, conmigo. Si alguna vez encuentras una foto antigua con una figura que parece fuera de lugar, no la lleves contigo, porque si lo haces, ella encontrará el camino hacia ti, como lo hizo conmigo.